다들 다들인데 음 아주 음 야르체 님은 뭐디 차리 요래 제자다들인데 야르체 들이야 페베기 Heute ist der dritte Tag unserer Sommerunterweisung. 예지 라마 주베고 넘버에 다른 신기 저주는 넘버랭게레 Ich möchte 다른 also gerne 페로 alle 넘버랭게 euch hier 성원이야 begrüßen. El día de hoy, este es el tercer día de nuestras enseñanzas de verano Und wünsche, dass es euch gut geht. 뒤에는 모두 쉬어야 되려야 아는 가장 야네 쉬습니다. Me gustaría darles la bienvenida. 아는 소중한데 쉬습니다. 안디 제려다 가이사리 쉬어야 그래. 다 가이들 쉬는 주사는 자뱅기 캐봐. umada yok saatigi sumbada sebi Um da weiterzufahren, wo wir drüber gesprochen haben, da fortzufahren. Para continuar de lo que hablamos el día de ayer, hablamos acerca del Sojourn y hablamos acerca de el retiro del tiempo de lluvias. Y ahora vamos a hablar acerca del ritual de Pravarana. Y este es un ritual que la Sangha realizaría antes de irse al retiro de lluvias a viajar. Al final del retiro de lluvias y antes de irse a viajar. Y la Sangha se reunía por 2 días. Y esto no sé si es solamente, si está en otros Vinayas. Estamos teniendo un poco de problemas con el audio. Y la razón de esto es porque durante el retiro de lluvias, los monásticos no tenían, estaba prohibido que hablaran acerca de las ofensas, entre ellos, acerca de las faltas. No se podía hablar acerca de ninguna de las ofensas que otros monjes habrían realizado. Así que una vez que terminaba el retiro del tiempo de lluvias, la restricción de no hablar acerca de las ofensas, a los votos y a los preceptos, se levantaba y se podía hablar acerca de esto en el periodo posterior. Así que durante el Pravarana, si lo hacías de manera auténtica, podías confesar todas las ofensas sin ocultar nada a la Sangha. Y entonces la Sangha escuchaba las ofensas dependiendo de la severidad de la ofensa. Determinaban entonces un castigo apropiado para esta. Esto cubre la sección del Pravarana. Y después, otra importante ceremonia de la Sangha era la Katina. Es esta ceremonia de difundir la Katina o de dar la Katina. Hay un académico indio llamado S.R. Goyal y él dice que después de terminar la Pravarana debes de hacer esta ceremonia de dar la Katina. Esto es de acuerdo a este académico indio. Y el motivo de hacer esta ceremonia es que los estudiantes fieles ofrecían telas y con estas se hacían nuevas ropas para la sangha ordenada.
Sin embargo, de acuerdo a la tradición del Mula Sarvastivada, en el Vinaya, esto es un poco distinto. Cuando hablamos de distribuir la cátina o dar la cátina, no es un término simple de entender. Cuando hablamos acerca de distribuir la cátina, se refiere a que los miembros de la sangha hacían las tres nuevas piezas. 남자를 침비 세 버지 대화식배 남자를 세 버지 딘지기 세다 냠베기 신립 대버지기 강이야 안에 저거 남았습니다 봐 띵고래 지지 다들이 숨 다디 저건 사바숨디 아니 디 가르쳐 디 강이야 띵비나 띵이 가르쳐 고르슬라비미나 아니 긴딘 탐지기 다 개농 주다 개농으로 봐 개농기 저건 남았습니다 질럽 여러 번 남기 저거 질럽 저거 남아서 질럽의 상황로 디게 아 빨리 가려야 띵샤 요게 저거 되려야 봐 질럽의 뼈봐 질럽의 되려 잡체 질럽의 되려 뽀 질럽의 아니 되려 뼈 사비 제려야 아니 긴두 시디니 잡지 납주산에다 개론 시체리 되게 대전이를 제주산에 다 개론 게스 게 이미지 아니 디 숭게는 샤고 Transferían las bendiciones a estas a estos nuevos hábitos. Así que dos sets de 4 bhikshus se reunían para guiar a los, para cuidar de la cátina. Y el resto iba a viajar o a hacer retiros itinerantes durante 5 meses. Y debido a esto, la razón por la que se distribuía la cátina es porque normalmente es difícil para solo un individuo el poder bendecir sus propios hábitos. Y porque normalmente hay exceso, solo se puede tomar comida en las mañanas. Ahora, y si podían regresar en el tiempo suficiente para que la cátina fuera bendecida, entonces podían compartir las bendiciones con toda la sangha. Las personas que no se sentaban para el retiro del tiempo de lluvias no tenían el derecho a participar en la cátina. Y entonces no tendrían la oportunidad de recibir una parte de las ofrendas para la sangha. Y tampoco este periodo de 5 meses de relajación donde se bendicen los hábitos y demás. Así que este ritual de distribuir la cátina se realizaba de esta manera. Ahora, en Tíbet, si este ritual se realizaba o no, no estamos seguros, pero durante la difusión posterior de las enseñanzas estaba Damko Khenpa Yeshe Lama, quien fue muy conocedor de las escrituras del Vinaya. Y durante la práctica del ritual de Cátina, hubo muy malas señales.
Por lo tanto, el ritual de Katina no se continuó realizando y se separó de hacer este ritual, se perdió este linaje. Y esto está escrito en algunos textos, así que parece que esta práctica no continuó en Tibet. Sin embargo, al principio de la transmisión y la difusión de las enseñanzas en Tibet, ocurrió este ritual, pero después de esto no se ha continuado. He completado esta sección de la Katina y ahora para continuar, voy a hablar acerca de el origen de los monasterios. Cuando hablamos del origen de los monasterios, lo que el académico S.R. Goyal, que es este académico indio que yo mencioné anteriormente, dice que en tanto que los números de la sangha aumentaban y también la costumbre de los retiros de lluvia comenzó y se desarrolló, comenzó a haber monasterios o viharas. Y también hay algunos académicos japoneses que estos académicos japoneses dicen que originalmente los monásticos no se quedaban en un lugar particular todo el tiempo, sino que eran itinerantes y viajaban a distintos lugares. Entonces aquí itinerante no quiere decir que simplemente iban a cualquier lugar sin un propósito, sino que iban a cualquier tipo de lugar. No se quedaban en un lugar y vivían allí y se adaptaban, sino que cambiaban gradualmente. Y después esta tradición de tener un estilo itinerante cambió y se volvió una tradición en la que se tomaban un lugar en particular y se asentaban en ello. Y tomó algo de tiempo para que esto cambiara. No es que el estilo itinerante cambiara en un solo día al estilo fijo, al estilo de asentamiento, pero esto debió de pasar cuando la sangha se estaba formando. Probablemente sucedió durante la vida del Buda. Y el hecho de que se asentaran demuestra que la sangha se había desarrollado y se había vuelto más poderosa. Ahora, al principio no había muchas reglas del Vinaya y las reglas del Vinaya se volvieron cada vez más y más de acuerdo a distintos incidentes. Y es por estos eventos que no pasó en un solo día. Un día había un incidente, después otro día había otro incidente y quizás 2 o 3 años pasaron y ocurrió otro evento. Así que las reglas se hicieron en el orden en el que los eventos fueron sucediendo. En este sentido, las reglas del Vinaya se desarrollaron de manera gradual. Y eventualmente no se necesitó el viajar de un lugar a otro, sino que se podían quedar en un solo lugar y volverse una comunidad monástica allí. Como dije el día de ayer, había dos tipos distintos de lugares donde la sangha se quedaba durante el retiro de las lluvias. Estaban los abasa, que eran las residencias, y el jungarawa o las arboledas. Así que ya sea que fueran viviendas o arboledas, estos eran lugares donde se quedaban de manera temporal durante el retiro de las lluvias. No eran residencias permanentes.
El dueño de la tierra cuidaba del lugar durante el retiro de las lluvias y la sangha no se quedaba allí a cuidar este lugar, simplemente se quedaban durante el retiro de las lluvias. Y estos parques o arboledas que estaban cerca de las ciudades o simplemente afuera de las ciudades, a veces se le llama jardines florales o arboledas frutas y demás. Entonces, en estos parques o jardines, los dueños de estos jardines tenían fe en el budismo y siempre invitaban a la sangha a regresar y se la ofrecían a ellos. Así que gradualmente estos lugares se volvieron lugares de reunión para la sangha, para las reuniones religiosas, y se volvió un lugar importante para practicar la escucha, la meditación y la contemplación. Y cuando esto pasó, eh, en estos lugares donde esto sucedía, se les llamaba Sangarama. Aquí tengo algo que mostrarles. Estos son lugares que se volvieron lugares para la escucha, la meditación y la contemplación, y fueron entonces llamados Sangarama. Y son estos parques que se llamaron arboledas placenteras o jardines. Y poco a poco se volvieron lugares donde la sangha se podía quedar, practicar la escucha, la meditación y la reflexión, y poco a poco se fueron llamando las arboledas de la sangha. Y también tenemos la palabra chelang, que se utiliza en japonés y en chino. El académico japonés Umada Gyoke utiliza este término y dice que este término se ha utilizado desde tiempos antiguos hasta el día de hoy. Así que la palabra china chelang, que se utiliza también para designar un monasterio, viene de esta palabra, de este significado. Y de acuerdo a algunos otros académicos japoneses, cuando se habla de estas arboledas que originalmente eran lugares donde eh, que los dueños de esta tierra ofrecían a la sangha, incluso cuando la sangha no residía allí, continuaban manteniendo los lugares. Por lo tanto, la responsabilidad del lugar era mantenida por el patrocinador de este lugar o el dueño del lugar. Pero después estos lugares se volvieron asentamientos para la sangha. Entre más monjes comenzaron a residir en estos lugares, se volvió un lugar para los bhikshus, para poder estudiar o escuchar, meditar y reflexionar. Se volvieron lugares donde podían reunirse, donde hacer las ceremonias de Katina y todos Así que eran estas ceremonias donde la sangha se tenía que unir toda junta y allí se comenzó a desarrollar. Entonces gradualmente comenzaron a suceder las ceremonias de posada, de pravarana y de katina. Y se volvieron lugares donde muchos miembros de la sangha se reunían. Así que poco a poco surgieron más y más rituales donde la sangha tenía que unirse. Y por lo tanto se comenzaron a construir edificios para la sangha. Y estos son los Upatanasala. A ver si traducimos esto
al tibetano es lo que llamaríamos un templo o un lugar de reuniones. Así que al construir los templos, estos se comenzaron a llamar Lena, o si lo traducimos al tibetano, monasterios. Si vas a llamar algo monasterio, necesitas tener un lugar, un edificio físico, ¿cierto? Para apuntar y decir, este es un monasterio. Entonces, una vez que tienes el edificio y la sangha reside allí, puedes, entonces toma la forma de un monasterio, lo puedes llamar un monasterio. Así es como se desarrollaron los monasterios. Así que voy a usar esta palabra, monasterio, para hacerlo más fácil para ustedes, pero la palabra original es Lena en Pali. Cuando hablamos de Lena o monasterio, hay 5 tipos distintos de este. El primero se llamaba un templo, otro llamado Hatha Yoga, otro llamado Pasada, Hamiya y el quinto Guha. Estos 5 distintos tipos de edificios o de lugares. El templo es lo que normalmente usamos o no necesito explicar demasiado. Y Hatha Yoga, algunas personas dicen, hay distintas explicaciones del término, así que solo lo voy a llamar Hatha Yoga, no voy a tratar de traducirlo al tibetano. Y Pasada significa como una gran casa o un palacio, como un gran edificio, como un palacio real. Así que es un edificio muy elaborado. Y después está el Hamiya. Y Hamiya era, he leído que era un edificio con muchos pisos. Y después Guha es una cueva. Ahora, cuando decimos cueva, no decimos que es una cueva natural, puede ser también, o más bien es una cueva hecha por los humanos, por personas, y también hay cuevas o en monasterios enteros o lugares para meditar enteros que están hechos como cuevas. Así que estos monasterios o cuevas se volvieron lugares permanentes para residir. Particularmente si si haces una cueva en la roca, en las montañas, se vuelve una residencia permanente, ¿cierto? Y cuando hablamos acerca de la razón por la que los templos aparecieron en primer lugar o los monasterios comenzaron a aparecer en primer lugar, es porque se necesitaban residencias individuales para los monjes durante el retiro de lluvias. Y después el vihara o el templo el monasterio se volvió un lugar donde todos los monjes podían realizar los rituales juntos. Y después se le llamó el Sangha Vihara. Así que esto quiere decir el templo general de la Sangha. Entonces el templo decimos que es de uso comunal, que es donde toda la sangha se podía reunir. Y por supuesto ahora en los templos tenemos cuartos especiales en la parte superior para los lamas y cuestiones así, pero la idea es la misma, un lugar donde se puede reunir toda la sangha. Y también había lugares individuales donde podían residir los monjes.
Entonces, originalmente el vihara se refería a residencias y después al templo general donde se reúnen todos los monjes. Así que era tanto un lugar para uso comunal como residencias individuales para monjes. Y después, cuando los monasterios se volvieron más y más refinados, comenzaron a tener distintas características. Así que un templo moderno se convirtió en un lugar que no era solamente un edificio, sino un conjunto de edificios organizados con una arquitectura particular, etcétera. Y después las cuevas, como dije antes, no se refiere necesariamente a una cueva natural, sino que también puede ser las cuevas hechas por las personas. Y en el tiempo del Buda, cuando los monjes practicaban la meditación de dhyana, eran lugares aislados, por lo tanto se quedaban normalmente en cuevas. Ahora en India, en el sur, la distinción natural entre el norte y el sur de la India es la cordillera de montañas de Vindhya. Es una especie de división natural entre estas regiones. Y la región del norte, la mayoría de estas cuevas estaban hechas de ladrillo y de paredes de roca. Y después en el sur, en las partes más altas, las cuevas se construían en los acantilados o se escarbaban en los acantilados. Y lo que hacían era que iban al acantilado y ahí escarbaban hasta hacer una cueva. Así que ya sea que se utilizaran los templos en el norte, más comunes en el norte de la India o en el sur, que utilizaban más bien cuevas, tenían todo lo necesario para que la gente se reuniera, para realizar los rituales y demás. Entonces, para mostrarles algo, estas son las ruinas de algunos lugares en India. Está el Shalvan Vihara o templo y las ruinas de el Vihara de Totlaconda. Y es difícil decir que estas fueron en el tiempo del Buda, pero probablemente se construyeron durante el primero o segundo siglo de la era común. Pero el punto es que son ruinas de monasterios y las cuevas que mencioné, estas son en el sur de la India. Estas cuevas son muy famosas, muy conocidas, las cuevas de Ayanta y las cuevas de Ellora. Y como dije antes, en estas escarbaban en la roca y formaban el monasterio. No es como en Tibet, donde tienes una cueva natural donde la gente se queda y no necesitas arreglar nada en particular. En estas realmente escarbaban y construían estas distintas formaciones en la roca y fueron templos muy, muy grandes. Yo no he ido ahí en persona, pero creo que probablemente ustedes los deben de conocer. umada joke saatigi karl sunga arasana ane gindyun digi samalo thomar ane gindyun de chumbe kabliya ane sange gi kurang Y en resumen, si hago un resumen de todo esto, este académico japonés Umada Gyoki dice que originalmente cuando se desarrolló la Sangha,
La sangha se quedaba con el Buda, estaba en presencia del Buda y gradualmente los bhikshus, los monásticos, se iban de manera itinerante, iban a cualquier lugar, se quedaban en cualquier lugar que encontraran, estaban todo el tiempo viajando. Era como si estuvieran teniendo una vida nómada. Así que por esta razón no tenemos un número exacto, preciso de cuántas personas formaban la sangha en ese entonces, porque quizás unas personas iban a este lugar, después había otras personas en otro lugar. Por ejemplo, si hablamos acerca de un monasterio y vamos al monasterio, podemos contar más o menos cuántas personas hay allí o es más preciso, pero en ese entonces no podíamos tener un número exacto porque la gente se iba a un lugar y a otro lugar y no podíamos decir con seguridad cuántos bhikshus estaban en un lugar preciso. Incluso si hablamos de la manera en la que ellos llevaban su vida y practicaban, pues dependía completamente de su propia situación, de su situación en particular, y practicaban el Vinaya de manera en lo que fuera posible para ellos. Entonces, observaban su propia situación y decidían qué era lo que mejor podían hacer, qué era lo más beneficioso. Se examinaban a sí mismos de esa manera. No había un Vinaya, una disciplina del Vinaya particular, estricta. Y después, cuando las reglas del Vinaya se fueron generando, se fueron desarrollando, y después los grandes discípulos de Buda, Moggallana, Shariputra, reunieron a la Sangha ellos mismos y para guiarlos en su práctica. Así que el Buda los instruyó para hacer esto y ambos tenían ciertos estudiantes, varios cientos de estudiantes. Y con estos varios cientos de estudiantes, Madgalayana, Shariputra tenía varios cientos, Madgalayana tenía varios cientos, y a cada estudiante le daban bueno, a estos grupos de estudiantes les daban distintas enseñanzas, tenían esta libertad de nutrir a sus propios estudiantes y el número de estudiantes creció más y más. Y esto continuaba sucediendo. Así que Madgalayana y sus estudiantes se iban a un lugar distinto. Algunos estudiantes iban al sur, otros al este, y esta era la situación. Entonces, en ese tiempo, podemos pensar que en el tiempo del Buda, todos los miembros de la Sangha se quedaban en un solo lugar. Podríamos pensar esto, pero no era así. No todos podían quedarse en un solo lugar porque había muchos estudiantes y los maestros los llevaban a distintos lugares. Así que no eran capaces de quedarse en un solo lugar. Y entonces la orden fue creciendo y para mantener la organización tenías que guiar a la sangha, puesto que había mucha gente, tenía que haber reglas y regulaciones para poder manejar el grupo tan grande de personas. Entonces, cuando la sangha se reunía, se fue generando estas reglas, y las reglas del Vinaya se volvieron más y más importantes. Y también estos rituales donde la sangha se tenía que juntar repetidamente para realizar estos rituales. La sangha se volvió muy democrática y entonces se juntaba toda junta y podían hablar acerca de sus opiniones. Y también la sangha crecía
no se quería quedar en un solo lugar y comenzaron a realizar todos los rituales de las acciones y también cuando el Buda pasó en el paranirvana, pensaríamos que todos los estudiantes de la Sangha debían de reunirse, pero muchos miembros de la Sangha estaban en distintos lugares y no fueron capaces de ir a la cremación del Buda. Esta situación ocurrió de esta manera. Y también, como dice este académico japonés, hubo muchas sangas, pero no podemos saber con certeza cuántas hubo. De acuerdo con su clasificación, después de un año de que el Buda, después de que el Buda obtuvo la iluminación, se cree que hubo un número de alrededor de 1250 miembros de la Sangha. Y después muchas personas continuaron entrando en la Sangha, pero es difícil estimar este número. Yo creo que probablemente debería de haber entre 1500 y 2000 miembros en ese entonces. Ahora, si vemos cómo él hizo este estimado, alrededor del paranirvana del Buda, quizás hubiera alrededor de 2000 miembros de la Sangha. Podemos decir que esto es posible. Ahora me gustaría hablar acerca de la clasificación de la Sangha, de los distintos tipos. Así que hablé generalmente acerca del desarrollo de los monasterios y de la misma manera voy a hablar de los distintos tipos de los miembros de la Sangha. Hay un sutra llamado Los resultados del camino espiritual. Durante el tiempo del Buda estaban los maestros de las 6 escuelas o cabezas de la Sangha. Les llaman Samgin o cabezas de la Sangha o cabezas de las comunidades o también los maestros de las comunidades. Estos son los nombres distintos que se les da. Ellos eran parte de la Sangha y eran los líderes o las cabezas de estas comunidades. Así que cuando hablamos de ellos, hablamos de los maestros de las comunidades o los cabezas de las comunidades. Y todos ellos tenían gran conocimiento, muy buena conducta y también eran muy reconocidos. Tenían mucho tiempo desde que ellos se habían ordenado y tenían gran experiencia siendo monásticos. Así que de esta manera todos ellos eran personas de gran edad, de edad avanzada, con mucha experiencia y entonces eran fundadores de escuelas específicas. Así que los líderes de estas distintas sectas eran respetados por muchas personas. Las instrucciones que llegaron entonces ellos tenían el estilo de vida monástico y entonces todas las personas que estaban debajo de estos líderes de comunidades eran llamados la Sangha o la Gana. Y no solamente en las escuelas budistas, también en estas 6 escuelas no budistas y en comunidades
hindús también se llamaban sangha. Y también este término, esta palabra sanghas, era usualmente utilizada en contextos sociales, en grupos políticos, en el contexto de personas, de mercaderes y de grupos religiosos. No era solamente un término religioso o budista, sino que se utilizaba para distintos grupos. Así que en breve, cuando hablamos de una sangha en ese tiempo, hablamos, cuando hablamos acerca de esta en términos de la tradición religiosa, es que las personas que seguían a las 6 escuelas e iban de un lugar a otro, estas asambleas o grupos de personas que practicaban el Dharma eran llamadas sangha, que practicaba. Esta es la manera de entenderlo. Así que hay distintas asambleas o grupos en ese tiempo, y porque había tantas, cuando el budismo se comenzó a difundir, como se llamaba a los estudiantes del Buda, se llamaban los monásticos hijos de los Shakyas, o en Pali, Shakyaputiya Samana. Y el Dharma o las enseñanzas del Buda era llamado el Dharma del hijo de los Shakyas o Sakyaputiya Dhamma. Y había muchos tipos de monásticos en ese tiempo porque cada uno de los 6 maestros no budistas tenía sus distintas sanghas, y es por esto que a la sangha del Buda se la comenzó a llamar los monásticos hijos del hijo de los Shakyas, porque no era solamente los budistas, había muchas otras sanghas de distintas escuelas y de distintas. Así que mientras que se fue desarrollando el budismo, no quiere decir que el budismo fuera el único que tuviera una sangha, sino que era un grupo más en ese momento. Y en ese entonces, de cualquier forma, no había una discusión particular acerca del budismo como tal. No se decía, soy budista, o había una escuela separada, una religión separada que se llamara budismo. Eso pasó después, cuando el Buda estuvo allí, cuando apareció. No había esta distinción de yo soy budista, tú no eres budista. Cuando la sangha se desarrolló, cuando el budismo se desarrolló en un inicio, su principal objetivo era difundir el Dharma, no era distinguir entre mi escuela y otras escuelas. Y es la razón por la que el Buda era llamado el completo y perfecto Buda, es por su experiencia de haber llegado a la iluminación, y esto es lo que le enseñó a los estudiantes. Así que esto es lo que practicó principalmente la Sangha. Así que en ese tiempo, el Buda no comenzó una escuela separada o religión. Su objetivo principal era que él había pasado ya muchas dificultades y sacrificios, y al final obtuvo la iluminación, obtuvo la budeidad. Y cuando obtuvo esta experiencia, lo que era más importante era compartir esa experiencia que tuvo con otros. Y lo más importante era enseñar la experiencia a otros, no decir yo soy budista o soy parte de una escuela separada. No es una cuestión acerca de tomar decisiones o separar una escuela. Este no era el objetivo principal. Y al final, cuando el Buda pasó al nirvana, en el momento en el que estaba pasando al nirvana, él dijo, debes de ser tu propio protector. Debes de ir por refugio al Dharma.
En el futuro, cuando ya no esté presente, debes de ir por refugio al Dharma. Debes de tomar el Pratimoksha como tu disciplina e ir por refugio al Dharma. Esto es lo que dijo. No dijo en el futuro. Debes de ser el líder de las enseñanzas budistas o esta persona va a continuar teniendo el linaje de mis enseñanzas. Él no habló de esto. Ahora tendremos un descanso de 30 minutos. 다 되지래 아니 긴düğün gara 긴düğün 긴düğün 줍세 거래 쉬빈다 줍세 서머베다 긴düğün 데사디 가셔베다 에 한데스 제제 아니 긴düğün 데디 러드 중에 대함 남바 미러 가르칠 때는 주버에 쉬운 주스타네 다 긴düğün 데 줍세 가라가려 Así que ahora hablaremos en qué consiste la sangha. Cuando hablamos acerca de la sangha, decimos que consiste en distintos tipos de personas y la sangha monástica involucra a los monásticos, que son los bhikshus y bhikshunis, y además el soporte son aquellos que se volverán en el futuro bhikshus y bhikshunis, que son los monjes novicios y las monjas novicias, así como las monjas en entrenamiento. Así que estos 5 son los 5 grupos de monásticos o de comunidad de sangha. Cuando hablamos de este quinto grupo del Shikshamana o de las monjas en entrenamiento, esto quiere decir las monjas que pasan 2 años antes de convertirse, después de convertirse en novicias, pasan 2 años a prueba antes de tomar la ordenación como bhikshunis. Y estas son a las que les llamamos shikshamana o monjas en entrenamiento. Estos son los 5 grupos de monásticos que comprenden la sangha. Son estas 5 comunidades budistas. Ahora, los bhikshus se refiere principalmente, cuando decimos bhikshu en general, nos referimos tanto a los bhikshus como a las bhikshunis. Y los monjes novicios y monjas novicias no son, no representan a la sangha completa. Así que a veces cuando hablamos de sangha, decimos que es principalmente los bhikshus y bhikshunis, los monjes y monjas completamente ordenados. Les llamamos los 5 grupos en tibetano. Sin embargo, en Pali se le llamaban las 5 comunidades interiores o internas. Y también cuando hablamos de la palabra sangha, si la usamos en un significado más amplio, no solamente se refiere a la sangha monástica, también podemos incluir en este término 7 grupos. Hay un pequeño error aquí. 다전에 긴düğün 자양을 채빈 디슨 düğün이 예초고 긴düğün 디düğün사 긴düğün 디düğün사데 다 당기 강려야 예데베게네 저중 땡아버티 강려야 아니 네베니자 네베니보다 가르사나 개념다 Y 개념as cuando hablamos de estos 7 grupos de comunidades de la sangha, cuando hablamos de la palabra sangha de una manera más amplia o incluyente, podemos decir que
son los 5 grupos de monásticos que ya mencioné con anterioridad y agregamos otros 2 que son los upasakas y los upasikas. Entonces son las personas laicas, tanto hombres como mujeres, que toman los votos de ir por refugio al Buda, a los Budas. Y normalmente son aquellos que han tomado los 5 preceptos de abandonar, tomar una vida y demás. Y decimos que son las personas que toman estos 5 votos, tanto hombres como mujeres. Y también podemos agregar a las personas que toman los votos de un solo día, de tomar ayuno. Ahora, entre las personas laicas, también hay quienes toman los votos adicionales de no utilizar perfumes y joyas y también de no sentarse en asientos altos y demás. Así que estas personas eran llamadas upavasta o personas que se sentaban o estaban cerca. Así que esto es una pequeña digresión. En la tradición tibetana, hablamos de la tradición del Mula Sarvastivada. En los textos que se han traducido al tibetano del Mula Sarvastivada, se habla acerca de el venerable practicante laico o Goma Genyen. Y hay un texto particular que se llama El ornamento del pensamiento del sabio, de Abayakara. Y en este dice que esta persona laica venerable toma los votos de Soyon por el resto de su vida. Y esta es una instrucción oral. Y puesto que son 8 votos laicos, alguien que toma estos votos por toda su vida, se le llama un venerable practicante laico. Así es como lo explica Abayakara. Y también está el comentario del Amador Yedempa acerca de los 8 votos laicos. Y allí escribe que tomar los 8 votos de ayuno por el resto de la vida es tomar los votos del venerable practicante laico. También Acharya Damstracena lo explica de manera similar. Y también Atisha, Dipankara Shriyana Atisha, él dijo que en la escuela Sarvastivada no había una presentación acerca de los venerables practicantes laicos, pero sí la hay en la escuela Mahasamgika, porque está Puneshri, que probablemente significa la Madhurya Yedempa. Ahora, cuando decimos venerable, gome, en tibetano, si lo traducimos al inglés, sería venerable o monástico. Así que el voto que están tomando es un voto laico, que está incluido en los votos upasaka, que son laicos, pero cuando agregas este voto de manera permanente por toda su vida, utilizan también hábitos monásticos. Por lo tanto, se vuelven come, pero no son realmente monásticos, pero utilizan estas ropas y por lo tanto son llamados venerables o gome, pero siguen siendo practicantes laicos. Y también en la tradición tibetana está Chandra Gome, maestro que de acuerdo
a la tradición tibetana, estuvo al mismo tiempo que Chandrakirti, y él era un venerable practicante laico, un practicante Gome, y de acuerdo a él es alguien que utiliza las ropas monásticas y mantiene los preceptos, pero en realidad es una persona laica. Así que si vemos los textos de Atisha, no está en la tradición sarvastiva, ¿verdad? Pero sí en la escuela Mahasamgika. Así que ahora para regresar al tema principal, hablé acerca de los grupos, de los 7 grupos de la Sangha, que son los practicantes monásticos y los practicantes laicos. Y también la Sangha se puede dividir en términos del género, porque podemos hablar acerca de la Sangha masculina, donde tenemos a los bhikshus y también a las bhikshunis, entonces tenemos la Sangha femenina. También lo podemos clasificar de esta manera, o también lo podemos clasificar en términos de si se ha obtenido la liberación o no. Así que los individuos que han obtenido la liberación son llamados la venerable Sangha o la honorable Sangha, y los otros, los que no la han obtenido, son llamados la Sangha convencional. Para continuar con esto, hay otra manera de dividir a la Sangha. Cuando hablo de todas estas clasificaciones acerca de bhikkhus y bhikshunis y demás, todas estas tienen que ver con los votos que mantienen. Así que quienes tienen los votos de bhikshus y de bhikshunis son bhikshus y bhikshunis, y los que tienen los preceptos laicos son los practicantes laicos. Así que si lo describimos en términos del género, podemos hablar de la sangha masculina y femenina, pero hay otra manera de dividir la sangha, que son en términos de la sangha local y de las 4 direcciones. Así que en el canon tibetano tenemos esta clasificación, pero no es algo de lo que hablamos regularmente, así que pensé en discutirlo un poco. Hay un académico japonés llamado Akira Hirakawa. Él ya falleció. Él era un gran académico que investigó acerca del budismo e hizo mucha investigación acerca del Vinaya. Él sabía sánscrito y pali. Era muy erudito en estos 2 idiomas y también tomó interés por el tibetano. Y en particular escribió una historia acerca del budismo indio. Y se considera muy importante entre los investigadores contemporáneos del budismo. Él también habla chino y habla sánscrito, pero tomó como base principal el pali. Y lo que él dice es que este término de sangha local significa que es una sangha que está visiblemente presente en ese momento. Así que las personas que están allí presentes en ese lugar, a esto se refiere este término de local o visible. Así que si tienes más de 4 bhikshus en un solo lugar, podemos llamar a esta una sangha local. Así que sangha quiere decir un grupo, como dije antes, no es una sola persona, sino quiere decir asamblea o grupo de personas. Si traducimos sangha en tibetano, debemos de decir que es una asamblea o un grupo. Son varias personas juntas, no solamente un individuo. Así que, ¿cuántas personas necesitan
estar juntas antes de poderla llamar una sangha. Si hay una persona, no la podemos llamar a sangha. Si hay dos, no la podemos llamar una sangha. Así que tienen que ser 4 personas o más para poderla llamar una sangha. Así que si tenemos 5, 6 o más, entonces tenemos una sangha, pero al menos 4. El mínimo número de personas para una sangha es al menos 4 personas, como mínimo, 4 bhikshus o 4 bhikshunis o más reunidos. Ahora, el lugar donde la sangha reside o los límites de este lugar se llama sima. En estos tiempos hablamos de la diferencia entre los monasterios. Por ejemplo, decimos de qué monasterio vienes. Pero en ese tiempo no había tantos monasterios, en ese tiempo original, y tantos como el día de hoy. Así que si eras miembro de la comunidad de la sangha, no te preguntaban de qué monasterio venías. Pero, por ejemplo, en Bodh Gaya, había 5 o 6 bhikshus en el área de la estupa de Bodh Gaya, y había 5 o 6 bhikshus donde está el monasterio de Tergar, por ejemplo. Y entonces los monásticos hacían un área, delimitaban un área alrededor de donde estaban, y esto es a lo que llamamos sima o límite. Entonces, cuando delimitaban esta área, si entrabas dentro de esta área, entonces estos bhikshus deberían participar en las reuniones de esta sangha. Si había un miembro de la sangha, un bhikshu, que entraba dentro de los límites de la sangha del Mahabodhi, por ejemplo, y había una reunión ocurriendo en ese momento, un ritual, él tendría que participar en este. Para la manera en la que se realizaban estos reuniones, se llamaban reuniones de acción o rituales de acción. Así que, por ejemplo, cuando estamos teniendo una reunión, necesitas una persona que lidere la reunión. Debes de tener una persona que guíe la reunión para que salga de manera adecuada. Así que, y la persona que lideraba el ritual o estas acciones era llamado el maestro de la acción. Así que como principio básico, todos los miembros se debían de reunir para las asambleas de la sangha, y en particular todos los bhikshus dentro de estos límites se debían de reunir para las reuniones más importantes como la posada, los retiros de lluvias y demás. Así que para estas reuniones importantes, todos los bhikshus que estuvieran presentes dentro de los confines o los límites de este lugar debían de reunirse. Pero cuando se realizaban rituales ordinarios de acción, no era necesario que todos los bhikshus estuvieran reunidos. Sin embargo, para rituales particulares, había reglas acerca del número mínimo de bhikshus que tenían que estar presentes. Por ejemplo, en los rituales de Pravana, en estas ceremonias, si no había más de 5 o más bhikshus dentro de los límites, entonces no se realizaba. Y de la misma manera, si no había más de 10 bhikshus en la ordenación, eran 3 maestros, el Kempo, el maestro de acción y el persona que hiciera las preguntas. Y también tenía que haber 7
personas que atestiguaran. Sin embargo, en algunos lugares remotos se permitían 5 bhikshus, 3 maestros y 2 testigos para poder hacer una ordenación completa. Ahora, si un bhikshu cometía una falta, 20 bhikshus tendrían que reunirse para realizar las acciones rituales de confesión y de purificación. Pero para otros rituales o acciones, cada vez que había una reunión, todas las personas de la sangha, si no todas las personas de la sangha se reunían, esto generaría obstáculos para la práctica y dificultades. Por lo tanto, cuando había ordenaciones completas o confesión de y purificación de las ofensas o de las faltas, entonces solamente 10 o 20 bhikshus se reunían y en ese tiempo, cuando estaban realizando la reunión, durante la ceremonia, eh, creaban unos límites más pequeños. Entonces, en ese momento, todas las personas que estuvieran participando se reunían dentro de esa área más pequeña y dentro de esos límites, entonces todos los bhikshus que estuvieran allí tenían que participar en la acción o en el ritual. Y los otros miembros no tenían que reunirse con el resto de la sangha, sino que podían continuar con sus actividades. Así que básicamente cuando hablamos acerca de esta sangha local que mencioné antes, esta sangha local o visible es aquella que está allí, es como una unidad autónoma, es una unidad de la sangha. Por ejemplo, la comunidad de la sangha de la estupa de Mahabodhi y la comunidad de la sangha que está en el templo de Tergar. Cada una tendría sus propios privilegios, sus propios límites y sus propias reglas. Y tendrían sus propios rituales y acciones. Tendrían la autonomía para realizarlos. Y de la misma manera, realizaban los rituales regulares de acuerdo a esta sangha. Y si tenían y podían también hacer sus propias reglas que estuvieran de acuerdo al Vinaya, pero que tuvieran injerencia en sus propios límites. Por ejemplo, cuando hacían cuando realizaban el ritual de Posadam o el ritual de el retiro de las lluvias, no necesitaban pedir permiso una sangha a la otra para realizarlos. Y también la comida y las ropas se ofrecían a la sangha de manera equitativa, se dividían entre los miembros de la sangha. Y esta es la manera en la que podían mantener su estilo de vida. Y ahora decimos este monasterio o el otro monasterio, pero en los viejos tiempos decían esta comunidad de sangha y esta otra comunidad de sangha. Ahora, el segundo tipo de sangha de esta clasificación, hay un error en esta diapositiva. Ya hablé acerca de esto, pero olvidé mostrarlo.
Así que la sangha local o la sangha visible tenía la disciplina del Vinaya, que fue enseñada en el Pratimoksha Sutra y demás, y las sanghas locales no podían cambiar esto. Por ejemplo, los bhikshus en el monasterio de Tergar, los miembros de la sangha no podrían reunirse y decir, esta regla del Vinaya la vamos a cambiar, no podían hacer esto. Y también los bhikshus en la comunidad de la Sangha del templo de Mahabodhi no podrían decir, oh, necesitamos, no podemos practicar este precepto, así que lo vamos a cambiar. No estaba permitido que hicieran esto, pero tampoco podían reunirse juntos y tomar una decisión de cambiar el Vinaya. Así que la disciplina del Vinaya era superior a las comunidades locales de la Sangha, así que era más importante que las comunidades locales de la Sangha. Y las sanghas locales tenían permitido usar las propiedades comunales de la Sangha como monasterios y demás tierras, pero no podían venderlas, no podían vender la propiedad comunal. Y por estas dos razones, la Sangha local no tenía toda la autoridad o todas las disposiciones Nos podemos preguntar si había una sangha, una comunidad de la sangha que pudiera desafiar la autoridad del Vinaya o no. Así que podemos pensar si la sangha local no puede vender las propiedades, hay alguna sangha que sí pueda hacer esto, que sí pueda ir por encima de esto. Así que podemos decir que sí la hay y que es la sangha de las cuatro direcciones. La sangha de las cuatro direcciones no la entendemos como una reunión particular física de la sangha. Es como una sangha abstracta. La sangha local es una sangha particular física y la sangha abstracta es como una idea que la sangha de las cuatro direcciones no distingue entre tiempo y lugar porque es una sangha general, universal. Así que no importa el tiempo en el que estés, ya sea el pasado, el futuro o el presente, se refiere a todas las sanghas en los tres tiempos y no hay límite para la sangha tampoco en términos de localización. Por ejemplo, no es la India y Nepal solamente, o no es solamente este mundo. También puede que haya bhikshus y bhikshunis en otros mundos. Así que estos también están incluidos dentro de la sangha de las cuatro direcciones. No se limita a lugares ni tampoco al tiempo. Así que todos los bhikshus, todos los miembros de la sangha del pasado, el futuro y el presente están incluidos. Y cuando pensamos en esto, debemos entender acerca de la sangha de las cuatro direcciones, es que es una sangha universal que muestra que es superior a las reglas del Vinaya, porque si pensamos al respecto, las reglas del Vinaya se hizo para la sangha, no la sangha se hizo para las reglas del Vinaya. Es para poder administrar la comunidad de la sangha que se creó algo regulado y organizado para que pueda ser organizada. Entonces se crearon estas reglas o reglamentos. Así que las reglas se hicieron para la gente, no la gente para las reglas.
Así que si pensamos acerca de la Sangha universal, la Sangha universal es superior a las reglas del Vinaya. Y es por esta razón que la Sangha de las 4 direcciones probablemente puede contrastar o contradecir el Vinaya, pero decimos que es la Sangha universal, es todas las sangas, así que si tuviéramos que cambiar el Vinaya, tendríamos que reunir a todas las sangas y eso es imposible. No solamente las sangas de este mundo, sino que las sangas de todos los universos y es algo que es muy difícil que suceda, así que podemos entenderlo de esta manera. Ahora pensé que en hablar acerca un poco de la Sangha Bhikshuni. Ahora con la Sangha Bhikshuni o la Sangha de monjas, hablé mucho acerca de la Sangha. Tenemos la Sangha de Bhikshus y de Bhikshunis y la Sangha femenina o de Bhikshunis. Al principio, el Buda no quería que las mujeres entraran en la Sangha, pero su tía, Prajapati, quien lo crió desde que era un bebé, desde que era muy joven, era también esposa del rey. La primera esposa del rey era Mahadevi, la mamá del Buda, la madre del Buda, y la segunda era Prajapati. Así que la madre del Buda falleció alrededor de una semana de que nació el Buda y quien lo cuidó y después de que su madre falleciera fue Prajapati. Así que Prajapati le pidió muchas veces, por favor, permítenos que podamos tomar ordenación y seguirte. Y además de que ella le pidió esto al Buda, también Ananda la apoyó para hacer esta. Ahora, para que el Buda dejara que las mujeres pudieran ordenarse, hizo 8 reglas o 8 dharmas que se llaman Ashtagaru Dharma. Así que estas 8 reglas debería de poder mostrarlas, pero no pude hacer la presentación el día de hoy. Así que bueno, la primera es que aunque ella haya sido Bhikshuni durante 100 años, ella sigue teniendo que dar homenaje a un Bhikshu, aunque este sea nuevo, aunque se haya ordenado recientemente. Así que no importando cuál sea la experiencia o el tiempo de ordenación de una Bhikshuni, tiene que dar respeto a un Bhikshu recién ordenado. La segunda es que las Bhikshunis no pueden realizar el retiro de lluvia, de tiempo de lluvias, en un lugar donde no haya Bhikshus cerca. Y la tercera es que durante las ceremonias de posada, cada 15 días, las Bhikshunis deben invitar a un Bhikshu de la Sangha de Bhikshus para leer el Sutra del Pratimoksha y dar instrucciones. Esto quiere decir que las Bhikshunis no podían hacerlo por su cuenta. Y la cuarta es que las Bhikshunis no podían criticar, perdón, la quinta es que las Bhikshunis no podrían criticar a los Bhikshus. La cuarta es que el Pravana debería de realizarse con la Sangha dual, que hubiera tanto Bhikshus como Bhikshunis. Y el sexto es que cuando las Bhikshunis toman ordenación, tiene que estar
ambos lados de la sangha, tanto los dos bhikshunis como dos bhikshus, y tienen que tener permiso de la sangha de bhikshus para ordenarse, mientras que los bhikshus no necesitan que esté ambas sanghas. Y las bhikshunis tendrían que pedir permiso de la sangha masculina de bhikshus para tomar ordenación completa. Ahora, la séptima es que que las bhikshunis no podrían decir que los bhikshus tienen tales y tales faltas. Y si y la octava es que si las bhikshunis cometen faltas, deben de realizar la purificación o el castigo en frente de ambas sanghas. Generalmente en el Vivayavada y en la tradición Sarvastivada se dice que los 8 dharmas, estos 8 dharmas fueron hechos por el Buda, pero que además eran reglas fundamentales de las bhikshunis. Pero en la tradición del Vinaya Mahasángika dice que las bhikshunis deben de sostener estos 8 dharmas, pero que no son preceptos raíz. Hay esta diferencia. Y después, en tiempos modernos, hay un maestro llamado Ying Shun, y en muchas escuelas del budismo chino han estudiado el texto que Ying Shun escribió. Y estos textos se utilizan como parte del currículum principal en las escuelas del budismo chino mahayana. Y él habla acerca de estos 8 dharmas. Él tiene la duda de si el Buda escribió estas reglas o no, o si el Buda hizo estas reglas o no. Y la razón es que cuando el Buda hacía reglas, hacía de acuerdo a algún evento que hubiera sucedido. Y debido a este incidente o evento, entonces el Buda creaba una nueva regla. Casi todas las reglas del Vinaya se hicieron de esta manera, pero para estos 8 dharmas no hay una particular historia o un incidente particular que los hubiera generado. Así que es distinto a como el Buda normalmente creaba las reglas del Vinaya. Pero estos 8 dharmas, quizás sí ocurrió algún evento durante el tiempo del Buda. Y la razón para decir esto es porque en el tiempo del Buda, cuando las mujeres se ordenaban, esto generó una pequeña disputa entre Mahakashyapa y Ananda. Había algún incidente entre ellos. Así que posiblemente estos 8 dharmas fueron creados cuando algunos bhikshus tradicionalistas y rígidos decidieron expresar su opinión y entonces se generó estas reglas. Así que pensé que podía contar algunas historias acerca de esto, porque si no cuento historias, esto se pone un poco aburrido a veces, pero necesito contar historias que están relacionadas con el tema. Así que tengo algunas historias. Una vez el Buda estaba residiendo en Saravasti, en un monasterio donado por Anathapindada, y también estaba uno de sus grandes discípulos, Mahakashyapa, y él también se estaba quedando en un monasterio más antiguo el llamado del Venado en Shravasti. Y en la mañana se puso sus hábitos
y salió con su bowl para mendigar comida, su cuenco, y fue a Shravasti a mendigar comida. Y se encontró a la Bhikshuni Shtulananda. Esta Bhikshuni también se puso sus hábitos, salió con su cuenco y fue a mendigar. Y se encontraron al mismo tiempo. Entonces llegaron a Shravasti al mismo tiempo, Mahakashyapa y Shtulananda. Y cuando se lo encontró, Shtulananda, en el momento en el que vio a Mahakashyapa, pensó, ay, este es el tonto. No sé por qué, pero no me gusta. Y voy a hacer algo que lo moleste. Lo voy a molestar. Y entonces vio la casa a la que iba Mahakashyapa a pedir comida, a mendigar comida. Vio que se dirigía hacia allá y entonces decidió ir. Se sentó frente a la puerta y se escondió. Y se escondió junto a la puerta. Y entonces Mahakashyapa llegó y tocó la puerta. Necesitaban tocar la puerta em, con su bastón y demás. Y en ese punto, Stulananda estaba escondida dentro. Y entonces hizo como si fuera la persona dueña de la casa y le dijo, oh, venerable, no tenemos comida, no hay nada de comida, así que puedes irte. Y Mahakashyapa lo creyó y fue a otra casa. Y entonces Stulananda llegó a la casa antes de él, fue corriendo y llegó antes de que él llegara y se volvió a esconder detrás de la puerta. Y otra vez llegó Mahakashyapa y ella volvió a hacer lo mismo y le dijo, ay, disculpe, no tenemos nada de comida, debe de irse. Y entonces Mahakashyapa se volvió a ir. Entonces iba a un lugar y a otro lugar y una y otra vez no le daban comida. Y al principio no pensó nada al respecto, pero después de un tiempo iba a casa de cualquier persona y no había comida, entonces empezó a dudar. Y Mahakashyapa era un arhat, ¿cierto? Así que él tenía clarividencia. Entonces no podía tener clarividencia así como así. Tenía que estar en meditación y estar en samadhi y después podía ver con clarividencia. Entonces se sentó en samadhi y con su clarividencia vio que Stulananda estaba haciendo esto. Dijo, ah, era Stulananda. Y entonces le dijo, Stulananda, hermana, los bhikshus llamaban a las bhikshunis hermanas. Entonces le dijo, hermana, no es tu culpa. Lo entiendo. La persona que generó todos estos problemas es Ananda. Es porque Ananda hizo que el Buda ordenara a todas estas mujeres que se comportan de manera terrible y que se ordenen en el Vinaya del Dharma. Así que es culpa de Ananda. Si Ananda no te hubiera ordenado, entonces tú no podrías hacer nada para dañarme. Esto es lo que dijo Mahakashyapa. Y cuando el Buda escuchó esto después, la regla que hizo fue que las bhikshunis no podían
mendigar comida a casas donde los bhikshus fueran a mendigar comida también. Así que esta es la historia para esta regla. Y es lo que decía Mahakashyapa, no es tu culpa, sino es la culpa de Ananda por haber hecho que las mujeres pudieran ordenarse. Así que la situación entre nosotros, este malentendido, es por culpa de Ananda, no es tu culpa. Y luego estaba esta otra Bhikshuni que tenía muchos estudiantes, estaba enseñando a sus estudiantes. Era también Stulananda. Y entonces en el momento en el que vieron a Mahakashyapa, todos los estudiantes se pararon porque vieron que venía, pero Stulananda no se paró, no se levantó. Simplemente se quedó allí sentada y todos los seguidores le dijeron, Mahakashyapa es venerado por todos los dioses y los humanos, es un gran ser, así que cuando ves a alguien así debes de levantarte. Y tú ni siquiera te moviste de tu asiento, esto no es bueno. Y Stulananda, la Bhikshuni, dijo, bueno, Mahakashyapa no es un buen budista, porque primero él fue él fue hinduista y luego se hizo budista. Es un completo idiota. Y yo entré desde el clan Shakya, me he memorizado todos los textos de los tres recipientes. Ella sabía mucho acerca del Dharma. Así que, ¿por qué debo de levantarme cuando lo vea? Y se dice que por este evento, de este incidente, hizo la regla, el Buda hizo la regla de que cuando las bhikshunis ven un bhikshu, deben de levantarse de sus asientos. Hay otra historia. Hay muchas historias. Esta es la última que voy a contar. Una vez, Mahakashyapa estaba en Shravasti y se puso sus hábitos y fue a mendigar comida y debe de haber sido en el tiempo del verano y todos los ríos estaban llenos, entonces no era capaz de cruzar un río, así que estaba cruzando un puente y cuando estaba cruzando el puente, Stulananda lo vio y dijo, ay, está ese tonto, voy a hacer algo para que se moleste. Y corrió muy rápidamente, llegó allí, al puente, y lo hizo moverse de un lado a otro. Este era un puente que era como de cuerdas, así que no era un puente estable. Así que lo movió y Mahakashyapa se cayó en el río, sus hábitos se mojaron y su cuenco para pedir, para mendigar, se cayó en el río y su bastón también fue llevado por la corriente. Y Mahakashyapa no se enojó porque era un ser noble y le dijo, oh hermano, nada de esto es tu culpa. La persona que causó todos estos problemas es Ananda. Ananda dejó que las mujeres se ordenaran y es por esto que este incidente sucedió. Si Ananda no hubiera eh, pedido que las mujeres se ordenaran, este incidente no hubiera ocurrido. Así que cuando el Buda escuchó acerca de este incidente, hizo una nueva regla, que es la regla de que las bhikshunis no pueden cruzar un puente al mismo tiempo que los bhikshus. Hay peores historias que esta. Tirar a Mahakashyapa a un río es bastante malo, pero hay incluso peores que esta.
Tal vez una vez le tiraron lo tiraron a una cesta llena de excremento y hay todo tipo de historias así. Así que esta Vikshuni Stulananda no entiendo por qué no le caía bien Mahakashyapa, porque no le gustaba, pero aparentemente a las Vikshunis no les caía bien Mahakashyapa y Mahakashyapa no tenía ningún problema. Y él pensaba que la persona que había generado todo esto era Ananda. Y después de que el Buda falleció, antes del primer consejo, Mahakashyapa fue exiliado de la Sangha porque generó muchos problemas. Y por dejar que las mujeres se ordenaran, se dice que las enseñanzas decrecieron. Así que esto es lo que dice el maestro Yin Shun acerca de las situaciones entre Mahakashyapa y Ananda. Así que él dice que quizá estos 8 dharmas fueron generados debido a los bhikshus más tradicionalistas o estrictos. Y ahora me gustaría hablar acerca del desarrollo de las reglas del Vinaya, acerca del desarrollo de la Sangha. Algunos académicos japoneses hablan acerca del Sutra de la Red de Brahma y es probablemente acerca de las 4 ágamas. Son escritos muy importantes de ese tiempo. Están en chino. También está en pali y en sánscrito como versiones, pero no está en tibetano. Y hay varias secciones que se han traducido al tibetano, pero el texto completo no se encuentra en tibetano. Algunos académicos japoneses dicen que que divide la disciplina en grande, intermedia y menor. Así que este es similar en contenido al Sutra de los resultados del camino espiritual. Pero si se combinan todas las disciplinas, en una se le llama el agregado de la noble disciplina. Cuando hablamos acerca de la disciplina en sánscrito, la palabra es shila, que quiere decir como naturaleza, carácter, habituación o práctica. Así la entendemos y quiere decir acerca de cambiar los malos hábitos en buenos hábitos, practicar virtud. Esto quiere decir la disciplina. Así que perfeccionar la disciplina quiere decir abandonar todos los comportamientos que violan esta disciplina y los contrarrestas. Esto es la disciplina perfecta. Por esta razón, cuando entendemos la disciplina, quiere decir como no debemos de entenderla como una orden de una persona que dice no deberías de hacer esto. Debemos entenderla como tú mismo estás pensando voy a hacer esto, voy a hacer si puedo hacer esto por ti mismo. Es como una esperanza o un deseo de que puedas desarrollarlo por ti mismo. Esta habilidad que desarrollas en ti mismo.
Ahora he hablado acerca de estos tres tipos de disciplina, la superior, la media y la menor. Ahora la disciplina menor es acerca de abandonar el tomar vidas, tomar lo que no nos es dado, la conducta sexual impropia, el mentir. Y todo esto se considera menor porque está en el contexto de la disciplina que puede ser no budista también. Y las ocho faltas, las ocho, sí, las ocho faltas son la disciplina que inicialmente se enseña en el Vinaya en términos del significado. Es exactamente las demás cuatro disciplinas que ya mencioné. Y estos estaban en las prácticas generales hinduistas antes, en personas que practican meditación y demás. Así que cuando hablamos de Shila o disciplina es algo que nadie te dice que hagas, sino que es algo que debes de desarrollar por ti mismo y de realmente pensar que quieres cambiar esto en ti. Así que debes de tomar tu propia fortaleza mental, entusiasmo y practicarlo. Tomar una clara decisión de practicar el Dharma. Si no eres capaz de tener una clara decisión para hacer esto, no serás capaz de mantener la disciplina. Así que debes de tener esa decisión clara para practicar el Dharma. De otra manera, no lo podrás hacer. Y luego está la disciplina de practicar como como un practicante laico y la práctica de tomar ordenación. Y estos votos se toman de manera diferente. Así que la disciplina es como dije antes, y sumado a esto está el Vinaya, que es cómo se administra la sangha, cómo se mantiene las reglas de la comunidad, y son muchos códigos de conducta y reglas. A estos los llamamos Vinaya. Principalmente es para que lo mantengan los monásticos. A esto nos referimos con el Vinaya. Y entre ellos hay más de 250 reglas. En la tradición del Mula Sarvastivada decimos que hay 252, ¿cierto? Y en otros Vinayas hay distintos números de reglas, pero son alrededor de 250 reglas. Y las más importantes son las cuatro faltas. Y si las rompes, entonces serás expulsado de la sangha. Y también hay las siguientes más terribles, que son las 13. El día de hoy iba a hablar un poco acerca de los preceptos del Pratimoksha, pero no hay suficiente tiempo y también estoy un poco cansado, así que quizás mejor no hablar de estos. Pero quiero hacer un anuncio. El anuncio es que en agosto 12, el 12 de agosto, a veces no recuerdo qué día es o qué meses. No recuerdo en inglés a veces los números de los días o los meses,
Pero entonces en el octavo mes, en agosto, el 12 de agosto, como lo tenemos en el calendario, es el aniversario del Paranirvana de Gampopa, así que ese día no habrá enseñanza. Y en cambio tendremos la sadhana de Gampopa que es del Odrotaye. Hay varias de estas sadhanas. Está el camino y la más apropiada que usaremos en este día es un texto del primer Rabye que él tenía visión pura, se dice que era una emanación de Gampopa. Él tuvo una visión de Gampopa y escribió esta sadhana del gurú basada en esto. Y luego Control Rinpoche la compiló y escribió. Y luego para el Gana Chakra usaremos la escrita por el quinto Kagama Chakma Rinpoche. Si hacemos el Guru Yoga de Gampopa, del otro texto, el camino rápido fue una terma. El mejor conocido es perdón. Es una zona muy larga, así que creo que no podemos hacer esta. El Karma Parang Dorje falleció en el 14, en el día 14 y se vio su cara en la luna. Y en ese mismo día, lo que pensé es que si el clima es bueno, ofrecer lámparas en los monasterios y el clima es bueno, deberían de ofrecer lámparas. Si tienen un cuarto, lo pueden ofrecer allí, especial para las lámparas de aceite. Y si tienen buen clima, entonces lo pueden hacer afuera. Y si está la luna, pueden poner música en el techo del monasterio. Hay una música particular que tocan, el Dawayapse, que tocan en los techos de los monasterios. Pueden hacer eso. Cualquier música que toquen en ese momento está bien. Y al mismo tiempo también deben de recitar los tres textos cortos de Rangyen Dorje relacionados con, creo que sería bueno recitar estos tres. Entonces, en el 12 de agosto no habrá enseñanza, pero me gustaría decir algo acerca de la vida de Gampopa y del tercer karma para Rangyen Dorje, y en particular acerca de las actividades del tercer karma para Rangyen Dorje y acerca de cómo ahora vamos a recitar las plegarias de cierre.